Hola amigos, hoy vamos a hablar de un conflicto artificial que se mantiene desde los tiempos de la Guerra Fría y que se desarrolla en el norte de África, involucrando como actores principales al Reino de Marruecos, a la República Popular de Argelia y a un grupo separatista que practica el terrorismo, el Frente Polisario. Este conflicto, que lleva más de 40 años, en realidad tiene orígenes mucho más antiguos y comienza históricamente en 1912 con la creación de protectorados españoles y franceses en el actual territorio de Marruecos. Marruecos, como ustedes saben, es un reino ancestral. Ya por el siglo VIII después de Cristo, la dinastía de los Idrisis dominaba parte de lo que hoy es el territorio marroquí y lo fue ampliando a través de los siglos y las distintas dinastías que formaron el actual reino de Marruecos. Tan antiguo es este reino como estado organizado que fue el primer estado en el mundo en reconocer la independencia de los Estados Unidos de América, país con el cual mantiene estrechos vínculos hasta el día de hoy. En 1912, en pleno auge del colonialismo que había arrancado en 1891 con la Conferencia de Berlín, en 1912 España y Francia se dividen el Reino de Marruecos bajo la figura de un protectorado, quedando el norte y el sur en manos de España, la primera parte como un protectorado y en el sur la colonia de lo que se denominaba el Sahara español. En el centro estaba el protectorado francés. Esta situación, que se inicia en 1912, atraviesa por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española en el medio, etc., y llega hasta los tiempos de plena Guerra Fría. En 1956, Francia se retira de Marruecos como parte de un proceso de descolonización que venía desarrollando y que va a involucrar a diversos países, entre ellos Vietnam y Argelia en etapas posteriores. Los franceses se van en 1956, los españoles se retiran del norte también ese año, pero le quedan un montón de otros territorios en el Reino de Marruecos. Y así en 1958 se van a ir de Tarfaya y en 1969 se van a retirar del Ifni, quedando como remanentes en el sur lo que era el Sahara español y en el norte dos ciudades que todavía al día de hoy España mantiene bajo su dominio, ciudades que son esencialmente marroquíes y pobladas por marroquíes, Ceuta y Melilla. Con respecto al sur, a lo que era el Sahara español, hacia 1975 la dictadura franquista está entrando en su etapa final. El caudillo de España, como se hacía llamar el general Franco, estaba ya muy grave, muy anciano, estaba a punto de fallecer. Al mismo tiempo eran los años 70, los tiempos en que en el tercer mundo estaba de moda la consigna de dependencia o liberación, los movimientos de liberación nacional, los conflictos en Medio Oriente, y en ese contexto los españoles comprendieron que sus aventuras coloniales en África estaban llegando a un punto de quiebre y que debían retirarse de eso que ellos ocupaban bajo el nombre del Sahara español. Ahora bien, los españoles antes de retirarse se les ocurrió la idea de conformar en el Sahara un estado títere que siguiera siendo una suerte de dependencia de Madrid. Para ello, la idea que tenían era la de realizar un plebiscito con la población local para conformar un estado independiente. Marruecos, que reclamaba esos territorios porque pertenecían al Marruecos histórico, se opuso a esta cuestión y llevó el tema a Naciones Unidas. Naciones Unidas reunió una comisión de expertos que dictaminó que esas tierras estaban habitadas por pueblos que rendían la pleitesía al sultán de Marruecos. Hagamos una pausa en este momento y veamos el tema de la pleitesía. La pleitesía en el mundo musulmán reemplaza el concepto occidental de soberanía. Es decir, es un pacto de vasallaje donde determinados individuos, pueblos o tribus se declaran vasallos
de un rey o un príncipe, en este caso del sultán de Marruecos. Por lo tanto, esas regiones, las regiones del Sahara, eran partes dependientes del reino de Marruecos. Bien, esto es lo que dice Naciones Unidas. No obstante el dictamen de Naciones Unidas, España pretendía seguir adelante con el proceso de creación de un Estado títere en el Sahara. Para oponerse a esta cuestión, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, organizó lo que se conoce como la Marcha Verde, una marcha de 350.000 marroquíes que saliendo del territorio marroquí marcharían hacia el sur, hacia lo que en ese entonces era el Sahara español, para ocupar dicho territorio. Una marcha totalmente pacífica donde los marroquíes iban a ir armados únicamente por el Corán, tal cual lo explicó Hassan II en su momento. Frente a esto y para evitar incidentes con las tropas españolas en la región del Sahara, finalmente se llegó a una negociación entre Marruecos, Mauritania y España, por la cual España se retiró de esa colonia y repartió el territorio que controlaba entre Marruecos y Mauritania. Posteriormente, en 1880, se retiraron Mauritania se retiró del territorio y fue ocupado en su totalidad por Marruecos. Ahora bien, desde 1973 existía un movimiento de liberación, el Frente Popular de Liberación de Zaguía el Amra y Río del Oro, más conocido como Frente Polisario, que reclamaba la representación de la población que vivía en la zona del Sahara. Este grupo separatista y terrorista estaba financiado en ese entonces por la Libia del coronel Muammar Gaddafi y también recibía apoyos por parte de Argelia. Argelia mantenía desde 1963 una sorda rivalidad con Marruecos. Esto se había originado en un conflicto territorial provocado por la dominación francesa. Francia, durante el protectorado, había colocado bajo jurisdicción argelina algunos territorios marroquíes debido a que gobernaba tanto en Argelia como en Marruecos. Así que pasó algunas regiones del protectorado de Marruecos a jurisdicción de lo que entonces era la provincia argelina de Francia. Francia ya se había retirado de Marruecos, pero conservaba el control de Argelia y en Argelia enfrentaba las actividades de independentistas del Frente de Liberación Nacional de Argelia. El gobierno francés le propuso al rey Mohamed V una negociación. La negociación era bastante sencilla. Marruecos tenía que dejar de apoyar al Frente de Liberación de Argelia y a cambio de esto los franceses estaban de acuerdo en restaurarle esos territorios que habían pasado a jurisdicción argelina. La respuesta de Mohamed V fue terminante y dijo que cualquier problema territorial lo iba a resolver con sus hermanos argelinos cuando estos recuperasen su soberanía. Cuando llegó el momento en que en Argelia había un gobierno de argelinos, no fue tan fácil entenderse. Así que empezaron algunos incidentes que en 1963 dieron origen a una muy corta guerra, que es conocida como la Guerra de las Arenas, donde Marruecos se impuso a Argelia, pese a que Argelia contaba con tanques soviéticos y soldados cubanos. La guerra se saldó después de 2 semanas de cruentos combates, sin modificaciones de las fronteras. No obstante, a partir de ahí, creció una sorda rivalidad en Argelia hacia Marruecos que se mantiene hasta el día de hoy. Así que Argelia, una década después, encontró que participar de alguna forma del conflicto en el Sahara constituía una manera apropiada de vengar su derrota en la Guerra de las Arenas. ¿Cómo se saldó la cuestión? Marruecos ocupó el Sahara combatiendo contra las guerrillas del Frente Polisario.
Durante más de una década, Marruecos va a soportar continuamente los ataques del Frente Polisario, que penetraba en territorio marroquí y se retiraba al territorio de Argelia. También el Frente Polisario obligó a parte de la población marroquí del Sahara a que se trasladase al territorio de Argelia. En el territorio de Argelia fueron retenidos en una serie de campamentos que existen hasta el día de hoy, que son administrados por el Frente Polisario y que viven gracias a la ayuda humanitaria que reciben de Naciones Unidas, de la Comunidad Europea y de muchas ONG internacionales que se ocupan de esa población que queda aislada en zonas de conflicto. Los combates siguieron, los terroristas del Frente Polisario comenzaron a atacar barcos pesqueros españoles que faenaban en aguas del Sahara, provocando más de 300 muertos. Esto llegó a un punto de inflexión en 1991, cuando después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de las repúblicas populares, etc., se firmó un acuerdo de alto el fuego que es supervisado por la Misión de Naciones Unidas para el Referendo en el Sahara Occidental, la MINURSO, que controla el alto el fuego. La situación quedó así en un status quo. Marruecos, para protegerse de los ataques de los guerrilleros del Frente Polisario, construyó un muro defensivo. Los miembros del Polisario inventaron en 1976 la existencia de una presunta y falsa República Árabe Saharaui Democrática, que no existe porque no tiene territorio para tal. Y mientras tanto, una cantidad indeterminada de población continúa retenida dentro de Argelia en unos infames campamentos donde languidece a manos del Frente Polisario. Esta situación se mantuvo en el tiempo sin grandes modificaciones. En ningún momento el Frente Polisario ni Argelia propusieron ningún tipo de solución al conflicto, como no fuera que se realizase un referéndum y Marruecos entregase el territorio graciosamente a este grupo terrorista. Marruecos, por el contrario, en el año 2007 realizó un importante avance presentando una opción realista, posible y justa, la propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía en la región del Sahara. Una alternativa justa y que despertó profundo interés y apoyo en la comunidad internacional. Sin embargo, desde el 2007 no se avanzó mucho hasta el año 2020. En los años previos, Marruecos, que había regresado después de ausentarse durante un tiempo de la Unión Africana, retornó a la Unión Africana y empezó a lograr una serie de avances significativos, como ser la instauración de consulados, de una veintena de consulados y oficinas diplomáticas en la región del Sahara, que constituyen un reconocimiento internacional de la soberanía marroquí en el Sahara. Pero el punto más importante se produce a finales del año 2020, cuando Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara, de forma tal de que Marruecos recibe el apoyo de una potencia internacional y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También, 2 años después, en el 2022, España reconoce que la propuesta para la negociación de un estatuto de autonomía es la única solución justa y posible y por lo tanto reconoce la soberanía marroquí también sobre esta región del Sahara. En este punto, Marruecos tiene en pleno derecho el control de las provincias del sur, la región del Sahara, que también requiere reconocimiento en la medida que la Unión Europea y el Reino Unido han firmado tratados comerciales que implican el reconocimiento de que la región del Sahara es parte integrante del Reino de Marruecos. Este es el estado actual de la cuestión, en el cual el Frente Polisario y sus pretensiones sobre el Sahara cada día tienen menor apoyo internacional y que solamente se mantienen sobre la base de mentiras y ficciones y el apoyo que le brinda Argelia.
Esto ha sido muy brevemente una reseña del estado actual de la cuestión del Sahara, un conflicto que, como les dije, remonta desde los tiempos de la Guerra Fría y que constituye el principal obstáculo para la integración y la seguridad del Magreb. Espero que el tema haya sido de su interés y si es así, sigan viendo nuestro canal que tendremos más noticias sobre el mismo tema en el futuro. Muchas gracias, los espero en los siguientes videos.